¿Alguna vez se ha preguntado por el lujoso estilo de vida de los capos de la mafia? Desde la finca de Al Capone frente al mar en Miami hasta el extenso complejo colombiano de Pablo Escobar, estas lujosas mansiones fueron en su día símbolos de poder y riqueza. Acompáñenos a explorar algunas de las mansiones de capos de la mafia más opulentas y abandonadas del mundo. La finca de Al Capone en Miami. Al Capone, el tristemente célebre gángster estadounidense, tuvo como hogar una impresionante mansión frente al mar en Palm Island, Miami. La propiedad, adquirida por Capone en $1.940.000, le sirvió de residencia durante los últimos años de su vida. La mansión, de 2.000 metros cuadrados, contaba con una casa principal de 7 dormitorios, una casa de invitados, una piscina y una playa privada. El refugio de Capones en Miami contrastaba con sus notorias actividades delictivas. Aquí se refugiaba de la ley y de sus rivales, disfrutando del cálido sol de Florida y de las lujosas instalaciones de su finca. La mansión estaba dotada de las más modernas medidas de seguridad, como una garita, altos muros y guardias las 24 horas del día. Tras la muerte de Capones en 1947, la finca cambió de manos varias veces. En 2021, fue adquirida por un comprador privado por casi $16 millones, estableciendo un récord como la venta de vivienda unifamiliar más cara del condado de Miami-Dade. Los nuevos propietarios han optado por preservar el significado histórico de la propiedad, mientras la actualizan con comodidades modernas. El legado de la finca de Al Capone en Miami se extiende más allá de sus muros. Ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y documentales, consolidando su lugar en la cultura popular como símbolo del extravagante estilo de vida de uno de los criminales más famosos de Estados Unidos. En la actualidad, la mansión recuerda una época pasada, en la que la frontera entre el glamour y la notoriedad era a menudo difusa. La hacienda Nápoles de Pablo Escobar. En el corazón de Colombia, enclavada en la exuberante campiña de Puerto Triunfo, se encuentra la hacienda Nápoles. Esta propiedad, que fue la lujosa residencia del infame narcotraficante Pablo Escobar, era un testimonio de su inmensa riqueza y poder. Con más de 2.000 hectáreas, la hacienda Nápoles era un paraíso en sí misma, con una mansión de estilo colonial español, un aeropuerto privado, una plaza de toros e incluso un zoo con animales exóticos de todo el mundo. Escobar no reparó en gastos a la hora de crear su reino personal, donde podía satisfacer todos sus caprichos y antojos. La pieza central de la finca era la casa principal, una mansión de 200.000 metros cuadrados con mobiliario opulento, accesorios bañados en oro y una extensa colección de arte. Los terrenos estaban meticulosamente ajardinados, con exuberantes jardines, fuentes y esculturas. Quizá el elemento más emblemático de la hacienda Nápoles fuera la colección de animales exóticos, como hipopótamos, jirafas, elefantes y cebras, que Escobar importó de África. Sin embargo, tras la muerte de Escobar en 1993, la hacienda cayó en el abandono. El gobierno colombiano confiscó la propiedad y la mansión, antaño majestuosa, quedó abandonada a su suerte. Los hipopótamos se adaptaron al ecosistema local y prosperaron en ausencia de depredadores naturales. En los últimos años, se ha intentado transformar parte de la hacienda Nápoles en un parque temático que ofrece a los visitantes una visión de la vida del famoso narcotraficante. El parque ofrece visitas guiadas, un museo sobre la vida y los crímenes de Escobar e incluso la posibilidad de ver a los descendientes de su colección de animales exóticos. La historia de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar es una historia de extravagancia, excesos y caída. Es un recordatorio de la fugacidad del poder y la riqueza y de las consecuencias de una vida al margen de la ley. La casa de John Gotti en la playa de Howard. John Gotti, el tristemente célebre jefe de la familia criminal Gambino, tuvo una modesta casa en Howard Beach, Queens, Nueva York. Su hogar. A pesar de su apariencia modesta, la casa era un símbolo del poder y la influencia de Gotti en el mundo del crimen organizado. La casa de ladrillo rojo de 2 plantas fue adquirida por Gotti en 1972 y fue su residencia principal durante todo su reinado como don atildado. Se dice que el interior de la casa estaba decorado con muebles caros y obras de arte que reflejaban el gusto de Gotti por las cosas buenas de la vida.
La casa de la playa de Howard también fue escenario de numerosas reuniones entre Gotti y sus socios, en las que hablaban de negocios y planeaban sus actividades delictivas. La casa estaba bajo vigilancia constante de las fuerzas del orden, que la reconocían como un centro de operaciones de la familia Gambino. Tras la condena y encarcelamiento de Gotti en 1992, la casa siguió en posesión de su familia. Siguió atrayendo la atención de los medios de comunicación y de curiosos fascinados por la antigua residencia del famoso gángster. En 2016, la casa se vendió por $1,65 millones y los nuevos propietarios planeaban demoler la estructura y construir una nueva vivienda en su lugar. A pesar de su aspecto poco llamativo, la casa de John Gotti en la playa de Howard sigue siendo un símbolo del poder y la influencia de una de las figuras del crimen organizado más famosas de Estados Unidos. La finca de Marcello Dell'Utri, en Montecarlo. Marcello Dell'Utri, antiguo senador italiano y socio convicto de la mafia, poseía una lujosa finca en el prestigioso barrio de Montecarlo, en Palermo, Sicilia. La finca, conocida por su opulencia y grandeza, era un testimonio de la riqueza de Dell'Utri y de sus conexiones con el Hampa. La finca de Montecarlo contaba con una gran villa, jardines meticulosamente cuidados y una piscina. El interior de la villa estaba adornado con muebles caros, obras de arte y antigüedades que reflejaban los refinados gustos de Dell'Utri y su amor por las cosas buenas de la vida. Dell'Utri, estrecho colaborador del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, era conocido por su influencia política y sus presuntos vínculos con la mafia siciliana. Se cree que la finca de Montecarlo era un lugar de encuentro para Dell'Utri y sus socios criminales, donde discutían asuntos políticos y de negocios. En 2014, Dell'Utri fue declarado culpable de asociación mafiosa y condenado a 7 años de prisión. Como resultado, las autoridades italianas confiscaron la finca de Montecarlo, junto con varias otras propiedades de Dell'Utri como parte de su ofensiva contra los activos relacionados con la mafia. La incautación de la finca de Montecarlo fue un duro golpe para Dell'Utri y un símbolo de los esfuerzos del gobierno italiano por combatir la delincuencia organizada. La antaño lujosa villa es ahora un recordatorio de las consecuencias de asociarse con la mafia y del precio final que pagan quienes eligen vivir una vida de delincuencia. Las mansiones de Tachai Lop. Se cree que Tachai Lop, presunto cabecilla de un vasto sindicato asiático de narcotraficantes, poseía varias propiedades lujosas por todo el sudeste asiático y más allá. Aunque los detalles concretos sobre estas mansiones son escasos debido a la naturaleza secreta de las operaciones de Shiz, los informes sugieren que mantenía un fastuoso estilo de vida acorde con su condición de uno de los jefes del crimen más poderosos y ricos de la región. Se cree que Tsai, a quien se ha comparado con el infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, poseía propiedades en países como Hong Kong, Macao y Tailandia. Es probable que estas propiedades sirvieran de refugio a Tsai y sus socios, proporcionándoles la privacidad y seguridad necesarias para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Dada la inmensa riqueza y poder del CEO, se cree que sus mansiones estaban equipadas con elementos de seguridad de última generación y lujosas comodidades. Sin embargo, la ubicación exacta y los detalles de estas propiedades siguen rodeados de misterio. En 2021, Thysse fue detenido por las autoridades holandesas a petición de la Policía Federal Australiana, lo que supuso un duro golpe para su presunto imperio de narcotráfico. A medida que continúen las investigaciones, es probable que salga a la luz más información sobre las propiedades y bienes de Zeus, lo que permitirá echar un vistazo al opulento estilo de vida de uno de los presuntos jefes del crimen más conocidos de Asia. La Casa Blanca de Ostia, Italia. La Casa Blanca de Ostia, ciudad costera cercana a Roma, Italia, fue una lujosa villa propiedad del famoso clan Spada, una familia supuestamente vinculada a la mafia italiana. La villa, conocida por su opulento diseño y lujoso mobiliario, era un símbolo del poder y la influencia del clan en la región. La extensa propiedad contaba con una casa principal, una piscina y jardines meticulosamente cuidados. El interior de la villa estaba decorado con costosas obras de arte, antigüedades y muebles de diseño que reflejaban el gusto de la familia Spada por las cosas buenas de la vida. Sin embargo, la Casa Blanca no era solo un símbolo de lujo,
También se creía que era un centro de actividades delictivas del Ku Klux Klan. La villa se utilizaba supuestamente para reuniones entre miembros del Ku Klux Klan y sus socios, en las que discutían sus negocios ilícitos. En 2018, las autoridades italianas confiscaron la Casa Blanca como parte de una ofensiva más amplia contra los activos de la mafia. La incautación supuso un duro golpe para el clan Sparta y un testimonio de los esfuerzos del gobierno italiano por combatir el crimen organizado. En la actualidad, la otrora opulenta Casa Blanca recuerda las consecuencias de una vida delictiva y el precio que pagan quienes deciden asociarse con la mafia. La villa, ahora bajo el control del gobierno italiano, contrasta fuertemente con su antigua gloria y es un símbolo de la caída de una de las familias criminales más notorias de Italia. La mansión neoyorquina de Frank Costello. Frank Costello, conocido como el primer ministro de los bajos fondos, fue una figura destacada de la mafia estadounidense a mediados del siglo XX. La riqueza e influencia de Costello se reflejaban en su fastuosa mansión situada en Sands Point, Nueva York. La extensa propiedad, situada en la costa norte de Long Island, contaba con una gran casa principal, jardines perfectamente cuidados y una piscina. El interior de la mansión estaba adornado con muebles caros, obras de arte y antigüedades que reflejaban los refinados gustos de Costello y su amor por el lujo. Costello, conocido por sus conexiones políticas y su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo del crimen organizado, utilizaba su mansión como centro de sus actividades delictivas. Se cree que la propiedad fue escenario de numerosas reuniones entre Costello y sus socios en las que discutían sus negocios ilícitos. Tras la muerte de Costello en 1973, la mansión siguió siendo un símbolo de su poder e influencia. La propiedad cambió de manos varias veces a lo largo de los años, y sus posteriores propietarios se sintieron atraídos por su historia y grandeza. En la actualidad, la mansión neoyorquina de Frank Costello recuerda una época pasada en la que figuras del crimen organizado como Costello ejercían un inmenso poder e influencia. La propiedad, aunque ya no pertenece a la familia Costello, sigue cautivando la imaginación del público como testimonio del legado perdurable de uno de los mafiosos más famosos de Estados Unidos. Salvatore Riinas Corleone Villas. Salvatore Toto Riina, el famoso jefe de la mafia siciliana, fue propietario de varias villas de lujo en Corleone, Sicilia, y sus alrededores. Estas propiedades, conocidas por su opulencia y grandeza, eran un testimonio de la inmensa riqueza y poder de Riinas como jefe de la facción mafiosa de Corleone. Una de las propiedades más famosas de Riinas era Villa Antica, una extensa finca situada en las afueras de Corleone. La villa contaba con una casa principal, una piscina y amplios jardines, todo ello rodeado de un alto muro para garantizar la privacidad y la seguridad. El interior de la casa principal estaba adornado con muebles caros, obras de arte y antigüedades que reflejaban el gusto de Riina por las cosas buenas de la vida. Otra propiedad notable de Riina era la Villa Silvia, situada en el corazón de Corleone. Esta villa, que lleva el nombre de la esposa de Riina, era conocida por su ornamentada arquitectura y lujoso diseño interior. Se creía que la propiedad había sido utilizada por Riina como base de operaciones para sus actividades delictivas, así como lugar para entretener a sus socios y aliados. Sin embargo, el reino del terror de Riina llegó a su fin en 1993, cuando fue detenido por las autoridades italianas. Tras su arresto, el gobierno italiano confiscó sus propiedades, incluidas las villas de Corleone, como parte de su ofensiva contra los activos de la mafia. En la actualidad, las lujosas villas de Salvatore Riina recuerdan las brutales consecuencias de una vida dedicada al crimen organizado. Las propiedades, ahora bajo el control del gobierno italiano, sirven como símbolo de la caída de uno de los capos mafiosos más poderosos y temidos de la historia y como testimonio de la lucha que se está librando contra la mafia siciliana. Las casas seguras de El Chapo. Joaquín El Chapo Guzmán, el célebre narcotraficante mexicano y antiguo líder del cártel de Sinaloa, era conocido por su elaborada red de casas seguras repartidas por todo México. Estas propiedades, que iban desde lujosas mansiones a apartamentos anodinos, servían de escondite a Guzmán y sus socios, permitiéndoles eludir a las fuerzas de seguridad y continuar con sus actividades ilícitas.
Uno de los pisos francos más notables utilizados por Guzmán era un lujoso complejo situado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La propiedad contaba con una casa principal, varias casas de invitados, una piscina e incluso un zoo con animales exóticos. El interior de la casa principal estaba adornado con muebles caros, accesorios chapados en oro y una colección de arte que reflejaba el gusto de Guzmán por las cosas buenas de la vida. Otro refugio importante se encontraba en la ciudad costera de Mazatlán, Sinaloa. Esta propiedad, que fue allanada por las autoridades mexicanas en 2014, contaba con una red de túneles subterráneos y habitaciones secretas, lo que permitía a Guzmán moverse por la propiedad sin ser detectado. La mansión también contaba con una playa privada, una piscina y otros servicios de lujo. Además de estos opulentos pisos francos, Guzmán también mantenía una red de propiedades más modestas por todo México. Estos pisos francos, situados a menudo en barrios obreros, servían de señuelos y escondites temporales, lo que permitía a Guzmán ir un paso por delante de las fuerzas del orden. El uso de pisos francos era un aspecto crucial de las operaciones delictivas de Guzmán, ya que le proporcionaban la seguridad y privacidad necesarias para continuar con sus actividades de narcotráfico. Sin embargo, el descubrimiento e incautación de estas propiedades por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses desempeñó un papel importante en la eventual captura y extradición de Guzmán a Estados Unidos, donde ahora cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. La mansión de Tony Accardo en River Forest. Tony Big Tuna Accardo, famoso mafioso y jefe de la banda de Chicago, tenía una lujosa mansión en River Forest, Illinois, su hogar. La propiedad, conocida por su grandeza y opulencia, era un testimonio del poder y la influencia de Accardo en el mundo del crimen organizado. La extensa mansión, situada en una calle apartada del acomodado suburbio de River Forest, contaba con varios dormitorios, una gran escalera y un comedor formal. El interior de la casa estaba adornado con muebles caros, obras de arte y antigüedades, lo que reflejaba el gusto refinado de Accardo y su amor por las cosas buenas de la vida. Una de las características más notables de la mansión era su avanzado sistema de seguridad, que incluía una red de cámaras ocultas y un túnel subterráneo que permitía a Accardo entrar y salir de la propiedad sin ser detectado. Estas medidas de seguridad eran un testimonio de la constante amenaza de violencia y persecución a la que se enfrentaba Accardo como miembro de alto rango de la banda de Chicago. Accardo, conocido por su inteligencia y su capacidad para evitar ser procesado, utilizaba su mansión de River Forest como centro de sus actividades delictivas. Se cree que la propiedad era el lugar de numerosas reuniones entre Accardo y sus socios, en las que discutían sus negocios ilícitos. En la actualidad, la mansión River Forest de Tony Accardo recuerda el poder y la influencia del grupo de Chicago a mediados del siglo XX. La propiedad, aunque ya no pertenece a la familia Accardo, sigue cautivando la imaginación del público como símbolo del legado perdurable de una de las figuras más conocidas del crimen organizado estadounidense. Las lujosas propiedades de Rafael Edmond III. Rafael Edmond III, un famoso capo de la droga que operó en Washington, D.C. durante la década de 1980, era conocido por su lujoso estilo de vida y sus extensas propiedades. El imperio de la droga de Edmond, responsable de la distribución de grandes cantidades de cocaína en la capital del país, generó una inmensa riqueza que le permitió adquirir varias propiedades de alto standing. Aunque los detalles concretos sobre las propiedades de Edmonds son escasos, se cree que poseía varias casas de lujo en la zona de Washington, D.C. Estas propiedades, que probablemente contaban con mobiliario caro, sistemas de seguridad de última generación y otros servicios de alta gama, servían como testimonio del poder y la influencia de Edmonds en el mundo del crimen organizado. Además de sus residencias personales, Edmond también era conocido por poseer varios negocios en la zona de Washington, D.C., incluidos clubes nocturnos y restaurantes. Estas propiedades, que probablemente se utilizaron para blanquear las ganancias de su imperio de la droga, consolidaron aún más la posición de Edmond como uno de los capos de la droga más poderosos y ricos de su época.
Sin embargo, su reinado llegó a su fin en 1989, cuando fue detenido y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tras su condena, el gobierno federal se incautó de muchas de sus propiedades para desmantelar su imperio de la droga y despojarlo de sus ganancias ilícitas. La importancia de las mansiones de la mafia en la cultura popular. Las lujosas mansiones y propiedades de famosos personajes de la mafia han cautivado durante mucho tiempo la imaginación del público, sirviendo como símbolos del poder, la riqueza y los excesos asociados al mundo del crimen organizado. Estas propiedades, que a menudo ocupan un lugar destacado en películas, programas de televisión y otros medios de comunicación populares, han contribuido a conformar la percepción que el público tiene de la mafia y de su lugar en la cultura estadounidense. En muchos sentidos, los opulentos estilos de vida y las fastuosas propiedades de los capos de la mafia han llegado a representar la máxima expresión del sueño americano malogrado. Estos individuos, que a menudo partieron de orígenes humildes para amasar una inmensa riqueza y poder a través de medios delictivos, son vistos como la encarnación del lado oscuro de la búsqueda del éxito y la prosperidad. Al mismo tiempo, la fascinación por las mansiones y propiedades de la mafia también refleja el deseo del público de echar un vistazo a un mundo que normalmente permanece oculto. La idea de explorar la vida privada y el lujoso entorno de estos célebres criminales encierra cierto encanto, aunque vaya acompañada de un sentimiento de indignación moral por los crímenes y la violencia que hicieron posible tales estilos de vida. En última instancia, la importancia de las mansiones de la mafia en la cultura popular reside en su capacidad para captar la imaginación del público y servir como símbolos perdurables de la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de la experiencia americana. Estas propiedades y los personajes que las habitaron siguen fascinándonos y repeliendo a partes iguales, y nos recuerdan el perdurable legado del crimen organizado en la sociedad estadounidense. ¿Qué ocurre con las mansiones de la mafia tras la caída de sus propietarios? Las lujosas mansiones y propiedades de los mafiosos suelen considerarse símbolos de su poder y su éxito. Pero, ¿qué ocurre con estas propiedades tras la caída de su propietario? En muchos casos, el destino de estas propiedades está estrechamente ligado a las consecuencias legales y financieras de las actividades delictivas de sus propietarios. Una consecuencia común es la incautación de mansiones de la mafia por parte de las fuerzas del orden como parte del proceso de confiscación de bienes. Esta herramienta legal permite a las autoridades confiscar propiedades y otros activos que se cree que han sido adquiridos por medios delictivos o utilizados en la comisión de delitos. En tales casos, las propiedades pueden venderse en subasta y el producto se utiliza para financiar nuevos esfuerzos policiales o se distribuye a las víctimas de los delitos en cuestión. En otros casos, las mansiones de la mafia pueden ser abandonadas o quedar en mal estado después de que sus propietarios sean encarcelados o asesinados. Sin los recursos y la atención de sus antiguos ocupantes, estas propiedades pueden deteriorarse rápidamente, convirtiéndose en adefesios y fuentes de plagas en las comunidades donde se encuentran. A veces, sin embargo, las mansiones de la mafia consiguen escapar a este destino gracias a los esfuerzos de sus familiares o socios por mantenerlas o mediante su venta a nuevos propietarios interesados en su importancia histórica o cultural. En tales casos, estas propiedades pueden conservarse e incluso transformarse en atracciones turísticas o museos, ofreciendo una visión de la vida y el legado de algunas de las figuras más notorias de la historia del crimen organizado. Independientemente de su destino final, las mansiones y propiedades de los jefes de la mafia siguen fascinando al público y sirven como símbolos perdurables del poder, la riqueza y los excesos asociados al mundo del crimen organizado. Con el paso del tiempo, y a medida que las nuevas generaciones conozcan a estos famosos personajes y sus ganancias ilícitas, es probable que las historias y leyendas en torno a sus lujosas casas sigan cautivando la imaginación y suscitando el debate sobre la compleja relación entre el crimen, el castigo y la búsqueda del sueño americano.